La escala cromática tiene simplemente 12 notas, así que no se asusten, yo estoy segura que se aprendieron cosas muchísimo más largas para algún examen o algún poema. Y a diferencia de la escala natural, que tiene 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, esta escala tiene los semitonos. Hoy veremos la escala cromática y cómo tocar en nuestro saxofón, junto con ejercicios, y también vamos a practicar conmigo, ya sea si tenemos un soprano, un alto, un tenor o un barítono. Y a todo esto también le dejo una tabla de posiciones en donde pueden ver todo el rango de saxofón cromático. También pueden encontrarlo en internet como fingering chart o digitación de saxofón. En este caso yo les puse los nombres, pueden ver también en qué línea de la partitura se encuentra y qué digitación del saxofón es. ¿Para qué nos sirve esta escala y para qué nos sirven las escalas en general? Imagínense que todas las músicas del mundo estén basadas en una sola escala. Sería monótono para el oído, aburridísimo, no habría variedad en las composiciones, y lo que hacen las diferentes escalas es darle variedad. Y acá les doy un ejemplo de cumpleaños feliz en una tonalidad. Y a esto también le podemos sumar la tonalidad, o sea, los cambios de tono. Por ejemplo, si tocamos una música que esté basada en la tonalidad de do, pero nos queda bajo, podemos pasar a un tono más arriba, a re. Y esto de cambio de tonalidades es lo que suelen hacer muchos cantantes para adaptar las músicas a la tesitura de su voz. Ahora, el mismo ejemplo de cumpleaños feliz en un tono y después en un tono más arriba. En un tono más arriba. Incluso esto de cambio de tonalidad le da un sentido distinto. La escala cromática tiene simplemente 12 notas. Para un ejemplo tenemos el piano, el cual es un instrumento muy fácil de visualizar para aprender, ya que el saxofón es un instrumento un poco más complicado de visualizar solamente si tenemos un espejo enfrente. Incluso las llaves son un poquito más difíciles de diferenciar. Entonces, para comenzar, acá tenemos las teclas blancas del piano y las teclas negras. Y donde tenemos las dos teclas negras, la primera blanca de la izquierda sería el do. Todas las teclas blancas que están por delante de las dos teclas negras son todos los do. Otra característica de esta escala son los nombres, los sostenidos y los bemoles. Eso voy a explicar en otro video, el por qué existen los sostenidos y los bemoles y por qué no solo uno. Y no se preocupen que tiene su explicación lógica y también para que sea mucho más organizada la estructura. Primero vamos a ver todos los sostenidos y vamos también a ver junto con el saxofón. Les voy a también dejar la digitación a un costado y luego de esto vamos a empezar a hacer los ejercicios de práctica conmigo. En el saxofón vamos a empezar por este do, que sería el do más grave, los 6 dedos más el dedo meñique de abajo. Do, después vendría el do sostenido, que es el semitono, un semitono arriba, sería este, junto con los 7 dedos más este. Después el re, serían los 6 dedos. Después el re sostenido, este. Después el mi, sería 3, 4, 5 dedos. El fa, 4 dedos. Y el fa sostenido, que es el del medio, los 3 dedos. Y de estos 3, el del medio. ¿Qué sucede entre el mi y el fa? Que no hay tecla negra en el piano, hay un semitono que se forma naturalmente. Por eso es que no hay una tecla negra en el piano. Luego vendríamos a tener el sol, que son los 3 dedos. Sol sostenido, sería la tecla, la bananita esta que yo tengo acá arriba. Después tenemos el la. Después viene el la sostenido, que estos 3 del costado de la mano derecha sería el que está abajo. Después tenemos el si, que es solamente un dedo, y el do, que de estos 3 sería el del medio. Si queremos seguir subiendo, se repite nuevamente la escala, pero con la llave de octava. Eso veremos en los ejercicios. Entre si y do sucede lo mismo que entre mi y fa. Hay un semitono naturalmente. ¿Y qué pasa? Si encuentro en una partitura un si sostenido, ¿qué sucede? El si sostenido
Si le subimos un semitono, sería do. Entonces, el si sostenido es en realidad un do. En la teoría existe el si sostenido, pero en la práctica el si sostenido es un do. Así que si ven en una partitura está bien, solamente tocarían el do. Lo mismo sucede con el mi sostenido. Un mi sostenido sería agregarle un semitono arriba, sería fa. Entonces, en una partitura el mi sostenido sería un fa. Y ahora vamos a ver la escala cromática descendente por bemoles. Entonces, para los bemoles empezamos desde este do, bajamos así, si bemol, entre estos tres, de acá tenemos este chiquitito, este pequeñito, que ahí tocamos juntos, sería si bemol. También podemos tocar como si fuera el la sostenido, que el la sostenido también es igual a si bemol, que veremos después los nombres, que son la misma cosa. Entonces podemos tocar así si bemol o también podemos tocar así. Después tenemos la bemol, que se toca igual que sol sostenido. Después tenemos sol. Después tenemos sol bemol, que es igual a fa sostenido. Después tenemos fa, mi bemol, que es igual a re sostenido. Después tenemos re bemol, que es igual a do sostenido. Y por último, do. Entonces acá tenemos los ejercicios en donde vamos a practicar conmigo. Y bueno, empezaríamos, a mí me gusta empezar por una mano y luego empezamos con la otra mano. ¿Por qué? Porque estos ejercicios son más musculares que de soplo. Porque al inicio tenemos que acostumbrarle a nuestra mano a reconocer los lugares muscularmente. Generalmente la memoria muscular queda, por eso es muy importante ver qué es lo que nuestras manos están haciendo al principio. Si tensamos nuestro cuello al tocar, también cuando queramos tocar rápido, nuestro cuerpo va a buscar tensar todos los músculos que estábamos usando al estar practicando. Así que para este ejercicio primero vamos a ejercitar la primera mano, que sería la mano derecha, y la primera parte de la escala cromática ascendente. Esto vamos a hacer lento y vamos a hacer dedo por dedo. Inclusive les diría que al principio ni siquiera hace falta soplar, solamente estemos atentos a qué están haciendo nuestros dedos y si están reconociendo el recorrido. Esto lleva un poco de tiempo, nada fuera de lo normal. En 1 o 2 días ya van a ver que sus manos ya están reconociendo las digitaciones. Entonces, para este ejercicio voy a ir subiendo de a 4 en la escala cromática. Primero voy a subir desde el do sostenido, re sostenido, y voy a volver a bajar. Re sostenido, re, do sostenido, do. Este ejercicio podemos hacer ligado en una sola respiración o también hacer con lengua cada nota. Entonces, va a ser así. Empezaríamos entonces con do sostenido. En este caso serían 2 de las llaves más pesadas, así que no se preocupen de hacer muchas repeticiones. Con que hagan 5 repeticiones y luego descansen, está muy bien. En cada descanso hacemos estos ejercicios de estiramiento. Entonces tenemos en cuenta que la mano siempre tiene que estar relajada. La postura, si pueden, esto hacen parados, si no sentados. Podemos también cantar do sostenido, re sostenido. Entonces después voy a subir 1 y voy a hacer nuevamente 4. Do sostenido, re sostenido, mi. Y mi, re sostenido, re, do. Subo 1, sería a partir de re. Re sostenido, mi, fa, mi, re. Luego subo 1 nuevamente y así sucesivamente cada 4 hasta acostumbrarle a mis dedos. Si en este ejercicio les cuesta un poco los graves, el do sostenido, pueden ir directamente desde el re, no hay problema, soplando. Pueden hacer esto solamente digitando mentalmente, pero una vez que van a soplar empiezan desde este re,
re sostenido, mi, fa sostenido. Para los que les resulta un poco pesado los graves, tengo el video de la clase 3 en donde hablamos específicamente de los graves y ejercicios. Que esto no sea tan pesado para la memoria mental. Siempre diciendo las notas mentalmente o cantando las notas cuando estoy soplando. Si no estoy soplando, canto o igual digo las notas. Se van a dar cuenta que en menos de una semana ya se aprendieron toda la escala. Entonces, ahí ya tenemos. Si quieren, pueden empezar a partir del si bemol, que es la primera nota que aparece y la nota más grave del saxofón. Entonces, si bemol, si, do sostenido. Un tip para estas notas de acá siempre es poner en un lugar que no sea tan lejos de una a otra. Entonces estos rodillitos los que nos hacen es facilitar el paso de una a otra. Esto no es para repetir muchas veces, sino 3 o 4 veces, porque se darán cuenta que el dedo meñique se empieza a entumecer y no es muy bueno. Así que esto, como son repeticiones musculares, como cualquier otro músculo, hay que hacer repeticiones 5 veces y luego descansar o flexionar y luego volver a hacer. No hace falta que soplen, pero pueden ejercitar, y una vez que ya están cansados, ir a otra parte del ejercicio o ir a otra mano del ejercicio. Al principio no hace falta practicar con metrónomo, donde ya están seguros que sus dedos le responden, para tener una agilidad uniforme. Entonces esto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces cada mano se van a dar cuenta que es independiente. La mano derecha es bastante independiente de la mano izquierda, pero queremos que las dos consigan la misma flexibilidad, la misma uniformidad y la misma independencia. Entonces eso solamente se consigue con el metrónomo. El metrónomo hace que salgamos de nuestra zona de confort. Sol, la, si, la, sol, la, si, la, sol, si, la, sol. Esto de cantar las notas cuando estamos tocando hace mucho más rápido la fijación de la memoria muscular con la memoria mental. Entonces, tampoco hace falta que canten si no pueden cantar porque están tocando un barítono o un tenor y les queda muy grave. Lo que pueden hacer es decir las notas en la mente. Do, do, re, mi, fa, mi, re, do, re, mi, fa, mi, re, do. Se hace muchísimo más fácil cuando juntamos la memoria auditiva y la memoria muscular, que es lo que sucede muchísimas veces cuando estamos tocando una música. Nos acordamos de las notas, pero no se acuerdan nuestros dedos, o viceversa. Se acuerdan nuestros dedos y nos damos cuenta de que no nos estamos acordando de las notas. Entonces, lo ideal siempre es ir en conjunto, y en algún momento esto se activa o se hace independiente y nos ayuda muchísimo. Entonces, a partir de acá arriba, empezamos con la mano izquierda y tenemos sol, sol sostenido, la sostenido, si y do. Esta nota se toca con esta parte del dedo. Sol, sol, la sostenido. Siempre dejamos esta mano bien natural y bien relajada. Una vez que tengan todo ese ejercicio ascendente, pueden ir descendente. Una vez que tengamos eso, para pasar a la siguiente octava, lo único que hacemos es tocar la llave de octava, y a partir de este do sostenido, empezamos do sostenido y después subimos al re directamente. Acá quiero hacer un paréntesis. Bueno, acá tenemos la tabla de digitación, y para entender mejor, todas las llaves que están por debajo de ese re que está pintado con la línea no llevan pintadas las llaves de octava. Sin embargo, a partir de ese re, todas las digitaciones llevan pintada la llave de octava de atrás. También podemos ver que todas las digitaciones se repiten. Podemos ver que el re sin octava es el mismo que el re con octava. Y a partir de ahí, todas las demás serían iguales. Solamente la digitación que se diferenciaría sería el do grave y el do del medio. Solamente el re, que no se encuentra dentro de la línea roja,
cambia de digitación para arriba. Bueno, y ahora continuamos. Con octava, y ahí empezamos de nuevo la escala cromática. Re sostenido, mi, fa sostenido, con la llave de octava. Sería así. Una vez que hayamos llegado a este do sostenido con la llave de octava, tenemos este re. Para los agudos tengan en cuenta que es la misma embocadura y tiene que ser bien ligera también la embocadura. Del do al re. Imagínense que no es cerrar la garganta, sino bien abrir siempre. Si yo hago y estoy cerrando mi garganta, también va a repercutir en los agudos. Entonces y bien para enfrente y bien abierto, como este re. Después tenemos el re sostenido, que se toca junto con la llave de octava. Después tenemos el mi, que se tocan estos dos más este. Después le agregamos este, que se toca con esta parte del dedo. Y después le agregamos este, que sería el fa sostenido. Lógico, los dedos no se deben ver así, se deben ver bien relajados. Y los dedos siempre tienen que ir lo más cerca posible de esto. Entonces, si voy tocando, puedo ir de un mi a un si, la, sin problemas y rápidamente. Si hago esto, tengo que hacer todo este recorrido para llegar a estas notas nuevamente. Para practicar estas notas, solamente practico esta zona, que también es un poco complicada por los dedos, y hacemos lento. Do sostenido y subimos hasta fa sostenidos. Para aprenderme la escala cromática de los bemoles tengo que hacer lo mismo, pero pensando mentalmente en los bemoles. Por ejemplo, si empiezo con la mano izquierda, do, si, si bemol, la bemol, sol. Acá abajo en la mano derecha sería sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do. Bemol, fa, mi bemol, re bemol, do. Existe en realidad toda una teoría de tonalidades, porque en realidad no se puede decir si una tonalidad mayor suena feliz o una tonalidad menor suena triste, porque depende muchísimo de cada persona. Si cerramos los ojos y alguien toca una escala menor, a algunos le puede generar eso tristeza, a otros les puede generar nostalgia, a otros les puede generar como paz. Entonces eso es muy subjetivo. Entonces las escalas y las tonalidades se eligen de acuerdo a qué uno quiere producir con su música. Y lo normal de esto es que elija el compositor la tonalidad y la escala. También no es necesario que una música entera esté basada en una sola escala y en una sola tonalidad. Pueden haber cambios de tonalidad, cambios de escala, así que eso ya depende de qué música decidamos tocar o qué género. En su mayoría, por ejemplo, tenemos en el jazz que tenemos muchos cambios de acordes, cambios de tonalidades. Se usan varios tipos de escalas y esto también lo podemos ver muchísimo en las improvisaciones. Si queremos aprender a tocar música, no hace falta dominar todas las escalas existentes, ni siquiera de memoria. Pero sí tenemos que tener
la flexibilidad y memoria en los dedos a la hora de tocar en nuestro instrumento. Si nos aparece un si bemol dentro de una música que estamos queriendo tocar, esto no debería ser un motivo de temor, sino que como cualquier otra nota, como un do o un re, debería ser normal. Lo ideal por lo general es que nos aprendamos las escalas mayores y menores en los dedos. Pero con la escala cromática ya tenemos todas las alteraciones aprendidas. En otro video les estaré explicando las estructuras de las escalas, cómo se forman y el por qué se forman. Así que seguramente les estaré dejando por aquí arriba. Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya servido. Pueden dejarme las sugerencias en los comentarios. Si quieren que hable sobre otra cosa, si tienen algunas preguntas sobre la escala cromática, sobre otras escalas. Así que bueno, espero se les haya hecho un poquito más fácil esto de las escalas cromáticas. En realidad es uno de los ejercicios que a mí más me sirvió. Así que espero que a ustedes también y les mando un beso enorme. También me pueden contactar por Instagram y nos vamos a seguir viendo en otros videos. Un abrazo y un beso.